Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de la visión sobre los sacerdotes. Esta es una visión que Dios entregó al profeta Ezequiel, hablando acerca de las características tanto de su templo, su nuevo templo, como de los sacerdotes de este nuevo templo. Recordemos que en el Nuevo Testamento, a través de Jesucristo, todos somos llamados a ser sacerdotes para Dios en Cristo Jesús. Y también templo de Dios, donde mora el amado Espíritu Santo, como lo dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, cuando declara: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo de Dios. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas cuando rendimos nuestras vidas a Jesucristo. Y también somos sacerdotes para Dios a través de Jesucristo, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Declara: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es el testigo fiel. Él nos reveló a nuestro Padre Celestial. Jesucristo es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él es el Hijo de Dios. Cuando conocemos a Jesucristo, conocemos al Padre. Él es el testigo fiel de nuestro Dios y Padre, de su reino, de su palabra, de la verdad de Dios. Y Él es el primogénito de los muertos, porque Él resucitó y en Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Él es el soberano de los reyes de la tierra. No hay otro como nuestro amado Jesucristo. Él está a la diestra del Padre y en poco tiempo más Jesucristo volverá en su segunda venida. Él nos amó, nuestro amado Jesús, y nos lavó de nuestros pecados con su bendita sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Somos sacerdotes, tenemos autoridad espiritual, un reino de sacerdotes para Dios, y somos templo de su amado Espíritu Santo. Por eso buscamos la llenura del amado Espíritu Santo, para que así la gracia de Dios abunde en nuestras vidas y seamos testigos de Jesucristo. Y a través de testificar de Jesús, declaramos el amor del Padre, de nuestro Padre Celestial. Y así toda la gloria es para Dios, para Jesucristo y para su amado Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios entrega esta visión al profeta Ezequiel y, hablando de los sacerdotes, presenta características físicas de ellos y que tienen un significado espiritual. Y vamos a hablar de esto con la guía del amado Espíritu Santo. Y dice el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 17, hablando de los sacerdotes: y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana. Cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa, turbantes de lino tendrán
sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Esta descripción física en el Antiguo Testamento, en esta visión que Dios da a Ezequiel, cuando habla de que los sacerdotes deben vestirse de lino, turbantes de lino, vestiduras de lino, hasta calzoncillos de lino. ¿Qué nos quiere decir? El lino representa pureza. Y esta pureza de los sacerdotes de Dios, que en Cristo Jesús somos todos los cristianos, sacerdotes para Dios, debemos tener pureza en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en todo ámbito de nuestra vida. Pensamientos, palabras, acciones, en la vida pública, en la vida privada, íntima. Dios exige que sus sacerdotes estén limpios, con vestiduras de lino, con pureza. Y cuando dice que no los haga sudar, está refiriéndose a que no haya ningún tipo de contaminación, nada que ensucie sus vestiduras. Recuerda que la gracia de Dios a través de Jesucristo nos ha salvado. Somos justificados a través de Jesucristo. Su sangre hermosa nos limpia de todo pecado y nos da vestiduras de lino y que las debemos cuidar. Vivir en pureza, pensamientos, palabras y acciones. Vivir en santidad, como dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad tiene que ver con tu conducta, tus pensamientos, tus acciones, tu vocabulario. Hemos sido llamados a santificarnos, apartarnos del pecado, de toda clase de inmoralidad sexual, de toda clase de mentira, de orgullo, de violencia, de ira, de envidia, de codicia, de avaricia, apartarnos de toda clase de maldad y consagrarnos a Dios, yendo al Padre en oración en el nombre de Jesús, buscándole cada día, leyendo su palabra, la Biblia, permaneciendo en Jesucristo, con una relación diaria y permanente. A eso Dios nos llamó, a ser sacerdotes, un reino de sacerdotes para Dios. Y Jesucristo nos ha hecho sacerdotes, y como en el Antiguo Testamento lo declara esta visión, tienes que tener tus vestiduras limpias, tu carácter, tu obediencia. Te invito a ser un sacerdote en Cristo Jesús para Dios, tu Padre Celestial. Si seguimos leyendo el libro de Ezequiel, dice a continuación, hablando de los sacerdotes: cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. ¿Qué quiere decir esto? Cada cristiano es llamado a santificarse. Tristemente, muchos cristianos están viviendo en la carne, no buscan a Jesucristo y sencillamente creen que por el hecho de ir a una iglesia ya están santificados, ya están agradando a Dios. Y te ruego que no te dejes engañar. Tú eres llamado a santificarte. Jesucristo te salvó cuando le das tu vida a Jesús. Jesús te da la gracia, te perdona, te liberta, te sana. Y en respuesta a su amor, tú debes buscar santificarte, limpiarte. No creas que por estar cerca de otro cristiano verdadero, eso se traduzca
en que tú estés agradando a Dios con tu vida. Tú debes luchar como cada cristiano para tener sus propias vestiduras limpias, vida agradable a los ojos de Dios a través de Jesucristo, como lo declara Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice a la iglesia: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto quiere decir que en respuesta al amor de Dios, en que a través de Jesús te ha salvado, te ha perdonado, te ha dado vida eterna en Jesucristo, en respuesta a ese amor que Jesús te da, tú debes tener como fruto la santificación, mantenerte en Jesucristo, mantenerte cada día buscando a Dios. No te basta ir a una iglesia algunas veces a la semana para permanecer en Jesucristo. Tienes que vivir cada día unido a Jesús, cada día orar, cada día permanecer en Jesús, amarlo y obedecerle. No te dejes engañar. Tú debes luchar con temor y temblor, cuidando tu salvación. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, veremos distintas iglesias cristianas a las cuales Jesucristo les habla. A unas Jesucristo le dice que están muy bien, como Filadelfia, y a otras del mismo tiempo y que son visitadas por los mismos apóstoles, les dice que están mal, como es el caso de la iglesia de Laodicea. Entonces, no creas que porque estés asistiendo a una iglesia o bajo la cobertura de un pastor, eso no significa que agrades a Dios. No significa que te estés santificando. No significa que estés unido a Jesús. Te ruego que te des cuenta que eres llamado a ser un sacerdote para Dios en Jesucristo. La iglesia de Laodicea tuvo los mismos apóstoles, las mismas visitas, los mismos pastores que iban por diferentes iglesias. Sin embargo, ellos no se santificaron, como fue la iglesia de Filadelfia, que sí agradaba a Jesucristo. Y Jesucristo le dijo a la iglesia de Laodicea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Jesucristo le está hablando a esta iglesia y le dice: eres una iglesia tibia, no te estás santificando, estás sin vestiduras de lino. Te ruego que me busques, que te limpies, que te consagres cada día. Y ese es el llamado que Jesucristo hace a sus discípulos, a su iglesia, que se consagre a Él, que sea verdaderamente una iglesia de sacerdotes que aman a Dios, que Jesús es su Señor de verdad, porque estamos en el tiempo final. Nos acercamos al inicio de la tribulación. Vienen tiempos de aflicción sobre este mundo. Vienen tiempos de angustia y de dolor. Y muchos cristianos que tienen el llamado a ser sacerdotes en Cristo Jesús para nuestro Dios, no están cumpliendo ese llamado. No se están santificando. No están en pureza, en santidad. Te ruego que despiertes. Estamos
en tiempos finales. Y la palabra de Dios se cumple, como declara Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante, cuando habla de las 10 vírgenes, que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Declara el versículo 3 de Mateo 25, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Esto nos enseña que, siendo todos los cristianos llamados a ser sacerdotes, como esta visión de Ezequiel lo indica, algunos son insensatos, no se llenan con ese aceite que representa el Espíritu Santo, la consagración a Dios, la santificación. Otros cristianos prudentes tienen aceite en sus vasijas, junto con sus lámparas, que representa la palabra de Dios, la Biblia. Te ruego que seas prudente, que seas un sacerdote en Cristo Jesús para Dios. Si seguimos leyendo, dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Gran parte de los cristianos en la actualidad está durmiendo. No se da cuenta en el tiempo en que vive. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esto significa que en poco tiempo más Dios hará temblar las naciones. Cuando comience la hora de la prueba, el tiempo de tribulación, vendrá gran aflicción a este mundo. Y muchos cristianos despertarán y se darán cuenta de que estaban dormidos con las cosas de este mundo y que, aunque oraban y leían la palabra de Dios, por lo cual tenían aceite, necesitaban despertar, dejar de pensar en las cosas terrenales, dejar de enfocarse en las cosas de este mundo, poner la mira en las cosas de arriba. Porque cuando venga la tribulación, venga la aflicción, venga el dolor, haya guerra a niveles mayores, haya crisis económica, enfermedades, pestes, cuando la crisis climática aumente a niveles muy superiores, muchos cristianos despertarán y se darán cuenta de que no tiene sentido que enfoquen sus vidas en las cosas de este mundo, porque este mundo va a ir a la destrucción, a la tribulación. Entonces, como dice a continuación Mateo, las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Muchos cristianos, en medio de la aflicción que vendrá, empezarán a entender cuando Jesucristo te ordena que debes poner tu corazón en lo eterno y no en lo terrenal, que no deben afanarse por estas cosas temporales, porque viene tiempo de angustia. Por eso es tiempo de buscar a Jesús. Es tiempo de buscar a través de Jesucristo la presencia de nuestro amado Padre. Es tiempo de permanecer en Jesús. Es tiempo de estar en esa arca de protección, tal como Noé y su familia 7 días antes del diluvio. Es tiempo de permanecer en Jesucristo, de buscarle y de amarle, y de esa forma obedecer su palabra, la Biblia, y así amar a Dios y obedecerle. Te ruego que despiertes hoy, porque si seguimos leyendo este relato de las vírgenes prudentes y las insensatas, dice que las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No puedes esperar santificarte sobre la base de lo que tu pastor, tu líder espiritual haga. No puedes esperar que otro cristiano te convide de su aceite, porque tú debes llenarte de Jesús.
Tú debes conocerlo en una relación profunda, personal, entre tú y tu Señor Jesucristo, y de esa forma obedecer su palabra, la Biblia, buscando a Dios cada día. De esa forma te llenas de aceite. ¿Y qué dice a continuación? Dice, y las prudentes respondieron a las insensatas diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿A quién tienen que comprar aceite? Tienen que ir a Jesucristo. Recuerda, Jesús lo dijo a la Odisea, te aconsejo que de mí compres oro, compres vestiduras. Tienes que ir a Jesucristo, tienes que amarlo, tienes que adorarlo y tienes que obedecerle y tienes que ir a Dios en oración a través de Jesús para que tu oración sea oída por el Padre. Tienes que alimentarte de su palabra, la Biblia. Tienes que permanecer para que así el amado Espíritu Santo cada día llene tu vida hasta el punto que seas dirigido por el Espíritu Santo. El gran problema es que las insensatas, mientras iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y la puerta se cerró. Esto significa que no puedes esperar que aparezca el anticristo durante la tribulación y vengan las cosas peores para despertar. Despierta hoy en el nombre de Jesús y ámalo y obedécele y llénate de su presencia, de su aceite, de su palabra, para que estés preparado para el tiempo que vendrá, porque pronto comenzará la tribulación. Hoy debes buscar su presencia y ser ese sacerdote que sirva, que se santifique, que ame a Dios. No basta con que tu madre, que es cristiana, ore por ti. Tú tienes que buscar a Jesucristo. No basta con ir a la iglesia. Tú tienes que buscar cada día a Dios, yendo a través de Jesucristo. Te invito a ser un sacerdote, como esta visión de Ezequiel lo relata. Porque si seguimos leyendo la visión de Ezequiel, el versículo 20 dice, hablando de los sacerdotes, y no se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto significa que todo hijo de Dios, a través de Jesús, todo discípulo de Jesucristo, debe ser moderado, equilibrado, prudente. En la visión decía que un sacerdote no se rapará ni tampoco se dejará crecer el cabello, sino que lo recortará. Equilibrio, templanza, prudencia. Eso espiritualmente significa, tal como el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, cuando habla del fruto del Espíritu. Por sobre todas las cosas es amor. Amas a Dios, le obedeces, quieres su presencia, quieres su llenura, quieres su palabra, lo amas. Y dentro de los frutos del Espíritu está la templanza, ser moderado, sobrio. Necesitas ser templado, ser equilibrado, porque vivimos en tiempos finales donde las personas se entregan a las cosas de este mundo, a los placeres, a los afanes, no ponen límites y por cuanto entregan sus corazones, sus pensamientos, sus emociones, sus deseos a las cosas temporales de este mundo, entonces pierden su amor por Dios, pierden su amor por Jesucristo. Te ruego que seas equilibrado,
que pongas límites a las cosas de este mundo. Dios te da cosas buenas, te bendice y tú debes ser prudente. Y esto mismo lo refuerza a continuación Ezequiel en su visión de los sacerdotes, porque dice: ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Debes cuidarte del vino embriagador de este mundo, con los placeres, con el hedonismo, que es la búsqueda de los disfrutes, o el materialismo. Cuando rindes tu corazón a esas cosas, te embriagas. La palabra de Dios habla de esta Babilonia de este mundo, que representa a la mentalidad actual, egocéntrica, centrada en sí mismo, en sus derechos, en sus disfrutes, en sus placeres. Por eso, hablando de esta Babilonia actual, Apocalipsis capítulo 18, versículo 3, dice que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, con la Babilonia, el sistema actual. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. La Babilonia actual de este mundo, el sistema actual, la forma actual de pensar de la sociedad te va a llevar a los deleites de este mundo. Y los mercaderes se enriquecerán y te embriagarán. Te ruego que despiertes, que no te dejes embriagar por este mundo, que veles, que pongas límites a las cosas de este mundo. Dios quiere bendecirte, mas no te embriagues. Jesús lo dijo, que tu corazón no se cargue de glotonería, comer en exceso, de los afanes de este mundo, de los placeres que este mundo ofrece, porque matarán tu vida espiritual. Eres un sacerdote para Jesucristo y a través de Jesús sirves a Dios. Te ruego que despiertes y que agrades a Dios con tu vida, porque estamos en tiempos finales y se acerca el tiempo de tribulación, donde habrá mucho dolor y mucha aflicción en este mundo. Y tú decides si estás escondido en Jesucristo, protegido en Él, siendo ese sacerdote que está en su templo, en su presencia cada día, y de esa manera ser guardado y librado de las cosas que vendrán. Si seguimos leyendo la visión que Dios le entregó a Ezequiel, dice el versículo 22 de este mismo capítulo 44, que un sacerdote ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. ¿Qué nos habla esto? De la pureza sexual. Dios exige a sus sacerdotes. Jesucristo exige a sus discípulos que haya pureza en su vida matrimonial, en sus pensamientos, en sus acciones. Las tinieblas atan a muchos cristianos con toda clase de pensamientos inmorales y acciones inmorales. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin mancha, sin deshonra, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí la palabra de Dios nos habla de que si tú eres soltero, tienes que mantenerte limpio en tu mente y en tus acciones. Y que si tú eres casado, debes tener un matrimonio limpio, viviendo en santidad.
no en lascivias, no en inmoralidades, como en el mundo, en la Babilonia actual, muchos practican inmoralidades. Te ruego que seas un sacerdote para Dios, que te mantengas limpio, cuida tu mente y apártate de la fornicación, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Eres llamado a ser sacerdote para Jesucristo, y a través de ser sacerdote para Jesús, sirves a Dios como un sacerdote, con la gracia de Jesús en tu vida. Si seguimos leyendo Ezequiel, en la visión que Dios le ha dado de los sacerdotes, dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Qué quiere decir esto? Que tú eres llamado a ser testigo de Jesús, con tus palabras y con tus obras, como Jesucristo lo declaró en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14. Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, como sacerdote de Dios, a través de Jesucristo, nuestro amado Jesús te ordena que tú testifiques, seas luz con palabras y por sobre todo con tus obras, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Que seas un cristiano de verdad y de esta manera enseñarás a los demás lo que es ser un cristiano. No un religioso, sino a alguien que ama a Jesucristo de verdad y que le obedece. Tu comportamiento lo demostrará. Con tus acciones mostrarás la diferencia entre lo santo y lo profano. Por tu prudencia, tu equilibrio, tu mansedumbre, el amor, el servicio. De esta forma demuestras que Jesucristo vive en ti. Te ruego que seas un sacerdote de verdad, tal como esta visión que Dios entregó a Ezequiel respecto de sus nuevos sacerdotes y que se cumple en Jesucristo. Como leímos, Él nos hace sacerdotes para nuestro Padre Celestial. Si seguimos leyendo Ezequiel, vemos la recompensa de los sacerdotes. Dice Dios, y habrá para los sacerdotes heredad. Habrá premio. Dice, yo seré su heredad. ¿Entiendes que tu mayor premio es que Jesús es tu Señor, Él es tu dueño, que Dios es tu Padre y que si lo tienes a Él, lo tienes todo? Todas sus riquezas espirituales están disponibles para ti en Jesucristo. Y dice Dios a continuación, pero no les daréis posesión en Israel, yo soy su posesión. Cuando eres un sacerdote a través de Jesucristo para Dios, entenderás que las cosas materiales son secundarias. Y como Jesucristo lo declaró en dos ejemplos, en Mateo capítulo 13, versículo 44, Él dijo que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y de la misma manera,
El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos es Jesucristo, y a través de Jesucristo llegamos al Padre. Su reino, su amor, su presencia. Y los sacerdotes de Dios, a través de Jesucristo, están dispuestos a vender todo lo que tienen, es decir, a renunciar a sus vidas, a renunciar a sus sueños, con tal de ¿qué? De hacer la voluntad de Dios, de amarle y de obedecerle. Y de esa manera su recompensa, su premio, su heredad es tener a Jesucristo en su corazón. Y a través de Jesús, su premio es esa comunión, esa relación profunda, cercana con Dios Padre. Amarlo, conocerlo, obedecerle. Dios recompensa a los suyos. Y nuestro amado Jesucristo prometió a sus discípulos que Él preparará lugar para ellos en la casa de su Padre, la Nueva Jerusalén, y vivirás en la presencia de Dios. Él es tu premio, Él es tu heredad, Él es tu herencia. Jesucristo es tu premio. Las cosas materiales que están en este mundo se perderán cuando venga la tribulación. En medio de la aflicción, en medio de la angustia, de la guerra, de la crisis climática que vendrá, a través de las trompetas, a través de los sellos, te ruego que pongas tu mirada en tu verdadero premio, en tu futuro, en tu herencia, Jesucristo, que a través de Él mira a tu Padre Celestial. Él es tu herencia. Dios debe ser tu alegría, lo primero en tu vida. Jesucristo es tu tesoro y todo lo quieres hacer para su gloria, para la gloria de Jesús, para la gloria del Padre. Como dice Isaías, capítulo 43, versículo 7, hablando de su pueblo, Dios declara: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios te hizo para su gloria. Jesucristo te salva, te liberta, te da vida eterna, para que vivas para la gloria de Dios, para honrar y dar gloria a Jesucristo en tu vida. Eso hace un verdadero sacerdote. Vive para Jesús. Seguirás trabajando, estudiando en tu colegio, en tu escuela, en la universidad. Seguirás cumpliendo con tus obligaciones en tu hogar y en todo lugar. Y seguirás sujetándote a toda autoridad del país en que vivas. Solo que tu vida cambiará porque serás sacerdote para Dios a través de Jesucristo, como lo declara 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tal como lo decía nuestro Padre, los he hecho para mi gloria. Todo lo que hagas no debes hacerlo para tu gloria, sino para la gloria de Dios. Tu Padre Celestial debe ser el centro de tu vida. Jesucristo debe ser tu Señor, tu dueño. Tus decisiones deben ser tomadas obedeciendo a Jesucristo, su palabra. Debes amarle y obedecer a Jesús. Él es el camino para llegar al Padre, a nuestro Padre Celestial. No hay otro camino. Muchos cristianos que están durmiendo, que no tienen aceite, se engañan
porque estamos en tiempos de apostasía, de engaño en muchas iglesias cristianas, donde les enseñan de que Dios está para dar a sus hijos todo lo que ellos desean. Y esto no es así. Dios te bendice, Dios te provee, Dios te suple, solo que debes rendir tu vida a Dios, yendo a Jesucristo, y debes servirlo, preguntarle su voluntad para tu vida. Él es el dueño de tu vida. Jesucristo es tu Señor. Dios Padre es tu dueño. Tú lo sirves a Él y Él cuida de ti. Tú debes hacer su voluntad, ser un sacerdote. Dios hace todo para su gloria. Tenemos el ejemplo de la Biblia de José en Egipto. El libro de Hechos, capítulo 7, versículo 8, hace un resumen de la historia de José. Dice que Abraham engendró a Isaac, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Es decir, Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales nacieron las 12 tribus de Israel. Por eso habla de los 12 patriarcas. Y a continuación declara: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Los hermanos tuvieron envidia de José por la relación que José tenía con su padre Jacob, y lo vendieron a unos mercaderes, y José finalmente terminó en Egipto. Y dice la palabra: pero Dios estaba con José y le libró de todas sus tribulaciones. Dios lo ayudó en medio de la dificultad. No lo libró de la dificultad, lo ayudó en medio de la dificultad, hasta que llegó el día en que lo sacó del lugar en que se encontraba. José, por diversas situaciones injustas, llegó a estar en una cárcel en Egipto, y Dios lo sacó y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Dios ayudó a José, lo libró de la muerte, lo sacó de la cárcel y lo honró, y lo puso por gobernador de Egipto y sobre toda la casa de Faraón, del rey de Egipto de esa época. Y muchos cristianos toman esta historia de la Biblia para justificar de que Dios quiere levantarte como José y honrarte y ponerte en autoridad, y que seas el primero y que crezcas y seas grande, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios no hace las cosas para la gloria de José. Dios hace las cosas para su gloria. Dios honró a José, lo sacó de la cárcel, de la humillación, de la tribulación en que se encontraba, y lo puso como segundo después de Faraón, porque tenía un propósito. Dios quería salvar a su pueblo de la hambruna que iba a venir. Si leemos a continuación, declara: vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob, el padre de José y de los patriarcas, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez a buscar alimento. Y en la segunda vez que Jacob los envió, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José, la familia completa de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela,
en número de 75 personas. Así, la casa de Jacob, que se transformaría en el pueblo de Dios, fue llevado a Egipto por José, y de esta manera Dios libró a su pueblo de la hambruna que iba a venir. Hasta que llegó el día en que Dios multiplicó a su pueblo en Egipto y lo sacó de Egipto. Entonces Dios levantó a José con un propósito: servir a su pueblo. Dios hace las cosas para su gloria, y tú eres un sacerdote para Dios a través de Jesucristo. Y Dios quiere que despiertes, que seas un sacerdote para Dios en Jesús, amándole y obedeciéndole, y haciendo todo para la gloria de Dios, para la gloria de Jesucristo. Te ruego que despiertes, porque estamos en el tiempo final. Nos acercamos al inicio de la tribulación. Mira a tu alrededor, la violencia, la rebelión. Y en las iglesias se ha perdido ese amor por Jesucristo. Hay muy pocos verdaderos sacerdotes en el pueblo de Dios que se santifican, que aman a Jesús, que le buscan, que le obedecen. Hay muy pocos que cada día están en comunión con Dios. Te ruego que despiertes, porque se acerca el inicio de la tribulación. Dios juzga con justicia. Su presencia se aparta. Es quitada su protección en este mundo y se desatará el tiempo de aflicción, la hora de la prueba. Y tú decides si permaneces escondido en Jesucristo hoy, para que cuando comience la tribulación seas librado de las cosas que vendrán. Si no lo haces, no tendrás la promesa que Jesucristo hizo a la iglesia fiel, de ser escondida en Jesús, de ser librada. Si no eres un sacerdote consagrado a Dios, consagrado a Jesucristo, cuando comience la tribulación sufrirás mucha aflicción y tendrás que buscar a Dios en medio del dolor, en medio de la guerra, en medio de los desastres naturales, de la crisis que habrá en la tierra, en el mar, en los ríos. Dios tiene misericordia y Él salvará a muchas personas, y en la tribulación muchos serán purificados y buscarán a Jesucristo en medio del dolor, en medio de la persecución que el anticristo hará durante la última parte de la tribulación. Te invito a ser fiel a Jesucristo, a consagrar tu vida a Dios, para que estés en Jesucristo y que cuando Él venga en su segunda venida, al final de la tribulación, seas rescatado por Jesús, arrebatado por Jesucristo y estés con Él. Porque a continuación Jesucristo vendrá sobre este mundo, destruirá la maldad, destruirá al anticristo y gobernará en esta tierra. Viene tiempo de aflicción a este mundo. Te invito en el nombre de Jesús a que seas un sacerdote para Dios a través de Jesucristo. Si tú ya eres cristiano y estás en hipocresía, es tiempo que des un giro en tu vida, que seas un sacerdote de verdad, tal como esta visión sobre los sacerdotes que Dios le dio al profeta Ezequiel, que le ames, que te santifiques, le obedezcas, que hagas todo para la gloria de Dios, para la gloria de Jesucristo, para que la gracia de Dios esté en tu vida. Y si no conoces a Jesucristo, te invito a que rindas tu vida a Jesús. Al final de este podcast hallarás una oración donde irás a Jesucristo, le pedirás el perdón de tus pecados y Jesucristo te dará el perdón y podrás confesarle como tu Señor y tu Salvador y hallarás salvación, vida eterna y perdón en Jesús. Y debes permanecer en Jesucristo, debes ser un sacerdote para Dios
en Cristo Jesús. Dios es fiel. Él declaró en Malaquías capítulo 3, versículo 18, que Él hará diferencia entre el que le sirve como un sacerdote y el que no le sirve. El día en que la tribulación comience. Dios es fiel. Te invito a que ames a Jesús y le obedezcas, y a través de Jesucristo seas un sacerdote para Dios, amándole, santificándote, obedeciéndole, haciéndolo todo para la gloria de Dios, en Cristo Jesús. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.